¿Quieres aprender cómo resolver ecuaciones diferenciales de este tipo? Y no solo eso, sino comprenderlas paso a paso. Si es así, quédate y toma apuntes en lo que necesites. Ve preparándote, porque esto es... Primero me presento, soy Uriel, y obviamente no soy un profesor ni nada. Solo soy una persona que quiere plantear su conocimiento al resto y aportar en algo. Bueno, sabemos que existen varios tipos de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, este tipo es muy curioso, pues son muy prácticas y aplicables a situaciones de la vida. No quiero decir que otros tipos de ecuaciones diferenciales no lo sean. Sin embargo, he encontrado en esta ocasión ejemplos muy buenos que se los voy a enseñar. En este caso explicaré las bases y cómo resolverlo. Sin embargo, no nos quedaremos ahí. Vamos a ver un ejemplo de acústica y ondas, donde ahí sí que vamos a ver cómo realmente se aplica este tipo de cosas. Comencemos identificando a la ecuación, que tiene ciertos componentes muy interesantes. Comprendiendo su forma básica, que es AY' más BY' más CY, todo esto igual a 0, podemos comparar con la ecuación diferencial que tengamos para saber si se trata de este tipo. Entonces, podemos observar que cada variable tiene acompañada con un coeficiente, que bueno, puede estar definido o indefinido. Además, podemos comprender que existe un rango en el cual las variables pasan de tener una doble derivada a una derivada a ninguna derivada. Finalmente, podemos ver que esta ecuación diferencial es homogénea porque está igualada a 0. Sin embargo, según la definición como tal, es toda esta ecuación diferencial igual a una función. Pero es esta misma función la que es igual a 0. Así que no nos enrollamos más y sin más ponemos igual a 0. Y claro, teniendo esto ya podemos hallar los valores de las variables derivadas. Sin embargo, esto lo voy a explicar a pizarra, porque si se los narro, ¿a quién le va a servir? Estoy grabando esto luego de haber grabado todo, lo que pasa es que perdí la grabación, entonces esto lo estoy haciendo con pizarra virtual, ¿ok? Lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio básico de las ecuaciones diferenciales que estaba mencionando de la siguiente forma, con el método de la ecuación característica, tomando a y igual a e elevado a la rx, ¿ok? Entonces, como aquí tenemos una doble derivada, entonces vamos a calcular las derivadas. R por e elevado a la rx, r al cuadrado por e elevado a la rx. Simplemente estamos derivando, ¿ok? R cuadrado por e elevado a la rx menos 6 por y', con esta de acá. Entonces va a quedar 6 por r por e elevado a la rx, y esto más 8 por e elevado a la rx. Tenemos e elevado a la rx en todos los términos, sacamos un factor común, se simplifica porque este e a la rx pasa a dividir, y entonces nos queda lo siguiente. Déjenme borrar un poquito, que nos va a quedar r al cuadrado menos 6r más 8, y ahora esto hay que factorizar. Lo que yo suelo hacer es esto. Ponemos el signo de aquí. Y aquí ponemos más por menos es menos. No. 4 y 2. Menos 4 menos 2, menos 6. Menos 4 por menos 2, 8. Entonces las respuestas van a ser R1 es igual a 4. Y R2 es igual a 2. La ecuación característica nos dice que la respuesta va a ser E elevado a la R1 por X más otra constante arbitraria de e elevado a la r2 por x. Simplemente nos toca reemplazar yo. Cabe recalcar que este ejemplo exactamente lo saqué del canal Mate Fácil, con el objetivo de buscarles un ejemplo que sea algo sencillo y práctico. Ahora sigue el ejemplo interesante del cable. Vamos a resolverlo por la ecuación característica, ¿ok? Vamos a resolverlo por la ecuación característica. Lo que vamos a hacer es tomar a t
t igual a e elevado a la rt. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, ahora sí, calculamos las respectivas derivadas. T', ¿a qué va a ser igual? A e elevado a la rt y todo esto por r. Tenemos que e elevado a la rt por r al cuadrado. Entonces, simplemente nos queda reemplazar. Reemplazamos con la ecuación que tenemos aquí. Elevado a la rt por r al cuadrado más, esto lo podemos encerrar entre paréntesis para que tenga más sentido, más una constante al cuadrado por c al cuadrado por t, que es e elevado a la rt. ¿Ya? Todo esto igual a 0. Hallamos un factor común, gente. E elevado a la rt. E elevado a la rt. Entonces, e elevado a la rt, que multiplica a r cuadrado más una constante al cuadrado por c al cuadrado, todo esto igual a 0. Si nos damos cuenta, esto está multiplicando, esto de aquí está multiplicando el e elevado a la rt porque es un factor común. Entonces simplemente lo simplificamos. ¿Por qué? Porque pasa a dividir al otro lado y hay un 0. Entonces nos queda r al cuadrado más una constante al cuadrado por c al cuadrado es igual a 0. Lo que vamos a hacer, gente, es simplemente hallar valores de r y ya está. Simplemente hallar valores de r. Valores para r, 2 valores porque es una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, esto de aquí se nos va para restar. Nos queda que esto es igual a menos. Fácil hasta ahora, pero tenemos r cuadrado, entonces queremos r, pasamos como raíz. Esta potencia pasa como raíz. ¿Ok? Menos. Tenemos valores cuadrados, pero importante, están en negativo. El signo menos también entra dentro de la raíz. Por tanto, ¿qué significa eso? Que vamos a tener valores imaginarios. Pero 2 tipos de valores imaginarios. Recordemos que la resolución de esta raíz siempre va a ser más menos. Entonces vamos a tener que r es igual a más nc. ¿Por qué? Porque estamos simplificando esto por i, la unidad imaginaria, y r, bueno, esto es r sub 1, ¿no? Y r sub 2 va a ser esto, pero en menos. Y tenemos los 2 valores. ¿Y qué nos dice la ecuación característica? Que con los 2 valores que hallemos, entonces vamos a crear nuestra respuesta. Con la respuestita que vamos a crear, espero que estén anotando. Si yo, la verdad, soy mucho de borrar. Tenemos esto, y ahora la forma de la ecuación característica es la siguiente. La ecuación característica nos dice que tenemos una constante 1 por e elevado a nuestra respuesta 1 más una constante 2 por e elevado a nuestra respuesta 2. Esto es lo que nos dice la ecuación característica. Esta es la solución. Entonces, simplemente tenemos que poner las respuestas que anotamos. Las respuestas que anotamos son las siguientes. Constante 1 por e elevado a la respuesta 1. La constante por c por la unidad imaginaria. Más constante por e por constante c. Importante, lo que lo distingue, el menos. ¿Ok? Eso es lo que le distingue, el menos. A continuación, lo que vamos a hacer, gente, es usar una transformación. Vamos a expresar en otros términos de senos y cosenos, porque eso es muy conveniente si estamos hablando de sonido, pues el sonido son ondas, y el seno, que es una expresión básicamente de ondas. Voy a anotar aquí qué fórmula vamos a usar y cuál es la relación con el exponente, con Euler o Euler, con las funciones senoidales, que es la siguiente. E elevado a la unidad imaginaria de x
va a ser igual al coseno de x más la unidad imaginaria del seno de x, que en este caso con e elevado a la menos ix es igual a coseno de x, porque es función par, menos seno de x. Listo. Teniendo en cuenta estas relaciones, las vamos a transcribir nada más. Las vamos a simplemente transcribir. Entonces... es verdad. Aquí un pequeño inciso muy importante. Que se me olvidó de aclarar. Un pequeño inciso muy importante, gente, es que aquí no solamente es esto. Aquí falta la variable que estábamos mencionando. Es decir, que aquí es R2 por T, R1 por T, ¿ok? Ahí fue un error mío, mil disculpas. R1 por T y R2 por T. Tenemos esto de aquí. Y lo que vamos a hacer simplemente es expresarlo en los términos correspondientes. Si es que tenemos aquí, entonces simplemente ponemos así. Entonces va a ser C1 por coseno, que es X. En este caso, X está acompañado por T por NC. No es N, es una constante. Y por el seno de esto así. ¿Ya? Esto para C1. Ahora vamos para C2. C2 por... En este caso, C2 está por menos, ¿no? Aquí lo podemos ver. C2 está por menos. Entonces vamos a tener coseno de... No de X, de la constante por C por T. Y esto menos y del seno de X por T. Ya. Tenemos las dos expresiones transcritas, ¿no? Que ambas se suman. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es factorizar simplemente. Lo que vamos a hacer es factorizar. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de esto de aquí es relacionar los cosenos con cosenos y senos con senos. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente, aplicamos la multiplicación. La primera constante que se multiplique por este coseno y luego que se multiplique por este seno. ¿Ok? Entonces tendríamos C1 por el coseno, C1 por el seno. Lo mismo acá. C2 por el coseno y ahora C2 por el seno. Una propiedad distributiva de la multiplicación, nada del otro mundo. Ahora, teniendo esto, vamos a tener lo siguiente. C1, una constante 1, por el coseno de más C1 del seno de esto aquí. ¿Por qué no pones el imaginario? El imaginario lo vamos a poner aquí. Va a formar ahora parte de la constante. Vamos a formarlo parte de la constante para hallar un factor común. Y menos C2 y seno. Tenemos esto. Si se dan cuenta, podemos hacer factor común. Si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos término semejante con término semejante. Término semejante con término semejante. Entonces, ¿qué nos quedaría? Puedo borrarles aquí. O borrar aquí. Y quedaría esto. C1 más C2. ¿Ok? Por el coseno. Así nos quedaría el primer factor común. Ahora nos viene el segundo factor común, que va a quedar así. Primeramente aquí para el seno ya puede ser algo confuso. Lo voy explicando esto.
C2 e I van a formar parte de una constante. La unidad imaginaria es constante. Tenemos otra constante. Entonces vamos a agruparlo como una sola constante para que así, digamos, que tenga más sentido. Va a quedar así. Lo que nosotros vamos a hacer es poner abrimos aquí los paréntesis y va a quedar así. C1 por I menos C2 por I. Todo esto es constante, gente. Y además no es un término común. Lo único común aquí es el seno. Lo único común. Claro, puede ser común el imaginario. Pero qué conveniencia, qué de conveniente realmente es tener un término imaginario si estamos intentando hallar una respuesta básica de senos y cosenos. Por lo visto nada, y es una constante. Si nos la podemos sacar de encima, nos la sacamos. Así que tenemos esto aquí y esto por el seno de esto. Ya está, tenemos esto así, ¿ok? Tenemos estos dos valores, los dos valores que se suman. Si se dan cuenta, C1 más C2, constante más constante, 5 más 5, 10, 10 que es una constante. Entonces es otra constante, C1 más C2, constante. Constante menos constante, constante. Entonces tenemos una constante gigante, no sé, puedes poner constante, constante prima, o constante, constante 2, lo que quieran realmente, ¿ok? Y entonces nos va a quedar lo siguiente como respuesta. Nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar C1 por más un C2 por igual a 0. Ya. Mencionamos que en acústica la conformación demostrativa de dos ecuaciones... ya. Mencionamos que en acústica la conformación demostrativa de la ecuación de onda unidimensional surge a partir de dos ecuaciones diferenciales de este tipo. Gente, estoy con hipo, perdón, no puedo grabar esta parte, ya la voy repitiendo 30 veces, perdón. Y esto es interesante, porque pienso que la comunidad de habla hispana no se habla mucho de esto, o al menos en videos. Así que vamos a resolverlos con los fundamentos básicos que hemos repasado. Ahora, lo extraño es que en un documento donde se habla precisamente de esta solución, se plantea una solución distinta a las de estas ecuaciones, que además no coincide con las soluciones de múltiples videos. Y vamos a ver una razón posible de esto. Vamos a desglosarlo. Podemos pensar que el posible causante son las condiciones de contorno, ¿no? Pero podemos ver que en el documento no es así, porque estas condiciones se usan más a futuro para hallar las constantes. Así que vamos a resolver y aplicar matemática pura que nos podría dar el resultado deseado. Tenemos la respuesta, ¿ok? Esta es la respuesta que obtenemos. Ahora viene algo muy curioso. Ahora viene lo que sale de esto, porque esto lo puedes encontrar, ¿ok? Puedes encontrar este tipo de resoluciones. Pero en un documento que nosotros estábamos analizando, de este autor de aquí, no obtiene esta respuesta. En este caso voy a poner mi opinión matemática, que bueno, puede ser no muy válida, porque aún soy un novato, pero me parece muy interesante. Pero lo que obtiene este autor es lo siguiente. Ojo a esto. T sub 0 es una constante, ¿ok? O sea, siempre lo he interpretado como una constante y en todo este tipo de ecuaciones diferenciales se habla de constantes. Parece que vamos bien. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Solo es esto? Lo que yo vi es cambiar este coseno en términos de senos, y para hacer eso entonces vamos a poner C2 coseno NST más pi medios, ¿ok? Ah, perdón, aquí es seno.
Y aquí tenemos estos dos valores expresados en senos. Y también, lo que también pregunta personas que han estudiado matemáticas, es hacer la pregunta si es que puedo combinar las constantes. Y en este caso me dijeron que sí, estuve investigando y la verdad es que realmente de una forma un poco arbitraria, pero sí puede ser posible juntar estas dos constantes. Llegamos entonces a una constante c que multiplica un seno. En este caso lo que vamos a hacer es que este NST lo podemos poner igual a x, ¿ok? X más de x más pi medios, ¿ok? Seno de x más pi medios. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar esto de aquí. Vamos a usar la expresión de suma de senos. Seno de x más seno de y va a ser igual a 2 seno de x más y sobre 2 más coseno de x menos y sobre 2. Ok, vamos a usar esta expresión de aquí para hallar los valores deseados. Se preguntarán, ¿pero por qué si es que se aplica un coseno? Es interesante porque luego el coseno se va a terminar eliminando, lo que vamos a terminar viendo hasta cierto punto. 2 del seno de x. De hecho, lo vamos a expresar rápidamente esto a términos rápidos. Vamos a hacer un mínimo común múltiplo, entonces quedaría 2x más pi y todo esto sobre 2. Todo esto sobre 2 es por coseno, si es que puse más anteriormente, no recuerdo. Entonces va a ser x menos pi medios y vamos a hacer lo mismo, 2x menos por cierto, aquí es 2x más pi. Ok, aquí también es 2x más pi. Entonces, ya comenzamos a ver simplificaciones. Aquí tenemos 4pi, pero aquí vamos primero. Simplifico, entonces vamos a tener pi cuartos. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1. Extremos con extremos, medios con medios. Entonces, coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos. Raíz de 2. ¿Ok? Wow. Tranquilo, espera. Dame una pausa. Me equivoqué aquí, veraste. Primero, coseno de pi cuartos no es raíz de 2. Es raíz de 2 sobre 2. Y ese sobre 2 se va a simplificar al 2 que está multiplicando al seno, ¿ok? Ahí se simplifican. Entonces, simplemente simplificando los términos del seno, nos quedaría lo siguiente. Lo que pasa es que me confundí e hice simplificaciones mal. Y es por eso que estoy haciendo esta pausa. Ok, adiós. No es más pi cuartos. Entonces, lo que yo voy a asumir es que simplemente es una función que puede simplemente representarse de una forma desfasada y no tomarse como desfasada si es que vemos una perspectiva distinta matemáticamente. Entonces, podemos expresarlo como una variable desfasada y quedaría muy similar a lo que obtuvimos acá, ¿no? Bastante similar. Ahora, vuelvo y repito, lo que hice simplemente fue obtener una respuesta, que es una respuesta que se obtiene con la ecuación característica, y luego de eso simplemente me dediqué a jugar con los números. Hacer un poco de cosas que quizás pueden estar mal o pueden considerarse algo arbitrarias, como juntar esas constantes, pero que realmente puede ser posible porque al fin y al cabo se trata de constantes. Aún así, déjenme su opinión y si es que tienen una crítica o piensan que algo está absolutamente mal, díganmelo. En fin. Es realmente curioso, pues la matemática es como poesía. Un mismo mensaje puede ser expresado con distintas palabras o expresiones.
Ahora sabes que no solo tienes que conocer un método o fórmula. Las matemáticas se hicieron para jugar y quién sabe yo estoy equivocado con mi explicación final. Si discrepas, no dudes en decirlo. Vuelvo y repito, no estoy aquí para enseñar, pues como tal, no soy más que no soy más que un novato. Atento, que vamos a subir más videos, algunos divulgativos, pero la intención es contenido de aprendizaje. Chau chau. Ahora pongo esta basura. Adiós. ¿Por qué le hice?